Ya estamos ahí, hermanos. Éxodo 15, de los versículos 22 al 26. ¿Sí, hermanos? Vamos a leer, y voy a leer me siguen con su vista, por favor. La palabra del Señor dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre eterno, Dios soberano, Dios de la gloria, alabamos, Señor, glorificamos tu santo nombre. Padre santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, el único digno de adoración. En esta hora acudimos a ti, Señor, ante tu presencia, Señor, y al trono de tu gracia, para rogarte que tu Espíritu Santo nos abra los corazones de cada uno de nosotros, que nos guíe, que nos instruya, Señor, para poder permanecer receptivos a tu palabra. Y Padre eterno, ruego que sea siempre, Señor, con tu guía y dirección, lo que hoy comparta en esta hora, Señor. Por favor, Padre, que sea palabra tuya, Señor, la que salgan de mis labios. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nos estás llamando a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, amado Dios, y hacerlo para tu gloria y para tu honra, Señor. Por favor, Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, este mensaje que quiero compartir con ustedes se llama salud espiritual, ¿sí? Y bueno, este suceso, hermanos, ubica bien el capítulo 15, ¿sí?, de Éxodo 15. Todos lo tenemos ahí, hermanos, estamos en ese pasaje, ¿sí ya? ¿Cuándo se da este suceso? ¿Ya se fijó? Hay en este capítulo 15, porque leímos del versículo 22 al versículo 26, y hay un suceso antes, en los versículos anteriores, algo que muchos cantamos en las alabanzas. ¿Qué pasa, hermanos, aquí? Esto se da, hermanos, este suceso se da después, primeramente, de que el pueblo es libertado de Egipto, de la esclavitud de Egipto. En el capítulo 14 usted va a encontrar cómo también ya nuestro Dios había libertado al pueblo de Israel, ¿sí? Y después, cuando es libertado el pueblo de Israel, cuando ya cruza el Mar Rojo, ¿qué pasa, hermanos? Comienzan ellos ¿a qué? A entonar canto. ¿El cántico de qué se llama? De Moisés. Incluso entonces, después de haber expresado el pueblo gratitud y expresarlo a través del canto, grande es el Señor. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántas veces usted ha expresado esto? Grande es el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos? Muchas, infinidad de veces. Grande es el Señor. ¿Cuántas veces lo ha cantado? Otras pocas, dice mi hermana más, ¿verdad? La Escritura dice que Israel viajaba, hermanos, del Mar Rojo hacia un desierto. ¿Cómo se llama ese desierto? ¿Hacia dónde iba? Fíjese bien. ¿Al desierto de qué? ¿De Shur? Al desierto de Shur. Este viaje era más o menos como dentro del interior, digamos, de la península del Sinai, y era una distancia más o menos de unos 400 kilómetros. ¿Cuánto será, hermano Javier? ¿De aquí hasta dónde? 400 kilómetros. 418, 420, ¿cómo cuánto será? ¿De aquí hasta dónde? ¿Hasta Toluca o más para allá o menos? ¿Más? ¿Cuánto sería? $400 kilómetros. Póngase a pensar nada más, ¿sí? Fíjense cuánta cantidad de kilómetros era.
Y se dicen que eran 400 de largo, o sea, eran de largo, o sea, la distancia, y de ancho eran creo que otros 200 kilómetros. ¿Sí? Ahora, hermanos, la palabra desierto tiene la implicación, el significado es una tierra de pasto, es decir, una tierra en oposición, bueno, más bien en oposición a una tierra de cultivo. ¿Sí? Es lo opuesto, una tierra de pasto es lo opuesto a una tierra de cultivo. Ahora, ¿cuánto cree usted que se tardó de aquí, el pueblo de Israel, digamos, de aquí hasta 400 kilómetros caminando? ¿Cuánto tiempo se tardará? No había los flechas rojas, no había ni los montañas, no había nada de eso. Por ahí va, ¿quién dijo una semana? Por ahí va más o menos, por ahí va, ¿sí? Más o menos eran como unos 9 días, más o menos se tardaron en llegar hasta esa parte. Pero ahí todavía llegan y se quedan 3 días en el desierto. El pueblo de Israel se queda 3 días en el desierto. Pero había una situación, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Fíjense bien. Versículo 22 al 24 dice, al 23. E hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron ¿cuánto? 3 días por el desierto sin ¿qué? Sin hallar agua. No habían agua. Ya ellos habían preparado, desde que salieron habían ya preparado, todos lleven sus cosas y todo. Y si usted se recuerda cuando es libertado de Egipto, ¿qué pasa con ellos? Ellos hasta encuentran hasta riquezas y se llevan todo, ¿no? Pero después ya se les acaba todo, la parte del agua, incluso el agua. Y ya no hayan agua. ¿Y cuánto tiempo duran sin agua? 3 días. Primer día sin agua, ¿cómo se sentirá usted? Primer día sin agua. Pues bueno, lo paso, ¿no? Más o menos. Sabemos, al fin mañana cae el agua. ¿Quién dice por ahí quién shona, no? El siguiente día no cayó el agua. Pues como que ya hay cierta dificultad. Pero 3 días, hermanos, sin agua, ya se genera una desesperación. ¿Sí, hermanos? Y no encontraron agua. Y de pronto, en esos 3 días, llegan a un lugar que se llama Mara. Ya vamos a ver por qué se llama Mara. Por fin hay agua. Hay agua. Ya encontraron y viene bueno, ya encontramos el agua. ¿Sí? Pero ¿qué pasó, hermanos? No la pudieron beber. Según el versículo 24, ¿qué dice, hermanos, aquí? Y llegaron a Mara y no pudieron beber, ¿qué? Las aguas de Mara, versículo 23, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Mis amados hermanos, al llegar, encuentran ese lugar ya con agua, después de 3 días de faltos de agua, pero no pudieron beber el agua. ¿Por qué? Porque eran amargas. ¿Eso qué genera en el pueblo? Murmuración y queja. De pronto pasan sed, no hay agua, y cuando la encuentran, no la beben por ser como amarga. Esta es la primera ocasión, hermanos, en que el pueblo se queja. ¿Sí? Y lo hace en el desierto. Es un comportamiento que da un tipo de incredulidad en ellos, como un pueblo de Israel. La situación está siendo crítica. Después de 9 días, hermanos, las vasijas de piel, porque era donde depositaban el agua, ¿sí? Los odres que se llaman, ¿sí? Ya estaban vacíos. La muerte por deshidratación, hermanos, ya era una amenaza inmediata en el pueblo. 3 días sin beber agua. Y aún más, hermanos, sus esperanzas se vieron frustradas. Han encontrado agua, pero no es potable, hermanos. ¿Qué hace el pueblo después de que bebe el agua amarga? ¿Qué hace el pueblo? ¿Murmura contra quién? Contra Moisés. Pero fíjese que esta murmuración y esta queja dirigida a Moisés, en realidad está dirigida ¿hacia quién? Hacia Dios. Dios le da una instrucción a Moisés. Más adelante. Les muestra ¿qué? Un árbol. Es una forma, digamos, en el término hebreo, esta parte del árbol, o la palabra mostrar, para referirse a la Torah.
a la ley de Dios. La revelación de Dios en este suceso, hermanos, es un estatuto y es una norma. Son decretos que más adelante va a mencionar mismo Moisés por parte de Dios. Porque les está preparando para aquellos estatutos que iban a ser entregados en el Sinaí, más adelante, la Torá. Después iban a ser registrados por escrito como la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, hace algunas cosas. Instruye a Israel al guiarlo y al probarlo. Dios instruye al pueblo, Dios instruye a su pueblo al guiarlo, pero también ¿a qué? Al probarlo. ¿Sí? Y fíjense que es una forma que Dios usa. La manera en que Él tiene de trabajar con nosotros, hermanos. Usa sus instrumentos, sus herramientas, el Señor tiene su manera. Y cuando Él lo hace a la manera de Él, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? No nos gusta a nosotros cómo el Señor trabaja en nosotros. Es decir, las formas que tiene nuestro Dios para trabajar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida, para hacernos crecer, es muy complejo para nosotros, muy difícil entenderlo. Porque terminamos como este pueblo. ¿Cómo terminó este pueblo cuando encontró las aguas amargas? ¿Qué le motivó a quejarse y a murmurar? Después de 3 días o 9 días sin agua, llegan a agua y están emocionados, están ilusionados, y de repente la beben y es amarga. ¿Qué se crea? La desilusión. Terminamos así muchas veces nosotros, hermanos, desilusionados, y no nos gusta. A veces. Y una manera en que el Señor usa para trabajar con sus hijos, hermanos, es precisamente eso, la desilusión. Eso es cuando nos desilusionamos de cosas que esperábamos. Es cuando teníamos puestas nuestras esperanzas, nuestras expectativas en algo o en alguien, y quizás no nos dejaba dormir. Y es quizás cuando, por ejemplo, estábamos tan ansiosos, emocionados de decir, Señor, si esto sucede, híjole, pero se ve truncado y no pasa, no sucede. ¿Cómo se siente usted cuando Dios le responde alguna oración, quizás un anhelo, un sueño que tenga, tiene expectativas y de repente si esto pasa, voy a hacer esto, y de repente llega un momento en que simplemente se frustra, no pasa? ¿Cómo se siente usted, hermano y hermana? ¿Qué pasa con nosotros? Tristes, ¿por qué tristeza? ¿Cómo? Porque a lo mejor es algo que ya, o sea, que ya nos veíamos. Ya me vi, ya veíamos algo realizado. Era nuestra expectativa, lo que esperábamos. ¿Qué es la desilusión? ¿Cómo definiría usted la desilusión? No me diga que no sabe, porque siempre lo hemos pasado. ¿Cómo se siente cuando se desilusiona? Sin fuerza, sin ganas de seguir adelante. Sin fuerza, sin ganas de seguir adelante. ¿Cómo, hermano Javier? Fíjese, el diccionario dice así, que es un concepto nada más así del diccionario secular. Un sentimiento negativo que alguien sufre al ver que la realidad no correspondió a su expectativa, ¿sí? O a su esperanza. Es decir, o en otras palabras, lo que yo deseaba o anhelaba no resultó como yo quería, no salió como yo esperaba. Esa es la desilusión, hermanos. No es como yo lo pensé. Exactamente, no es como yo lo pensé, no es como yo lo esperaba. ¿Sí, hermanos? ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque podemos decir, pastor, pero si yo no oré. Pero ¿cómo está siendo nuestra oración? El domingo pasado yo les decía, tenemos que centrar nuestras oraciones basadas ¿en qué? En los propósitos de Dios. Y el problema está en eso, en que nuestras oraciones lo hacemos basadas y centradas ¿en qué? En lo que yo pienso, en lo que yo anhelo y en lo que yo ¿qué? Espero. Por eso termino desilusionado. ¿Qué esperaba el pueblo después de haber sido libertado? ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? Pues está bien que lo tuvieran todo. Todo. Libertad. Y quizás entre los 9 días caminando por el desierto, pues bueno,
vale la pena, de haber dicho a lo mejor los israelitas, ¿no? Va a valer la pena porque ya no seremos más esclavos, ¿no? Pues se comienzan a acabar el agua. Las vasijas, los odres se comienzan a vaciar. Pasa un día sin agua, 2 días sin agua y el siguiente día sin agua, ¿sí? Y de pronto ven las aguas. Hasta ese momento estaban como diciendo, bueno, va a valer la pena, no hay agua. Y ven de lo lejos las aguas de Mara. ¿Qué esperaban? Por fin, saciará mi sed. Y llegan y las toman, ¿y qué pasó, hermanos? Amargo. Y entonces, ¿eso qué genera? Esa queja, esa murmuración contra Moisés, pero al mismo tiempo, en realidad, para con Dios. Basamos nuestras oraciones, nuestras expectativas en lo que nosotros deseamos. Ponemos nuestra confianza y esperanza en personas. Incluso, hermanos, puede ser que hasta en los mismos domingos nos desilusionemos cuando venimos al culto. Yo no sé si le ha pasado, y espero que no. Pero si le ha pasado, hermanos, venimos el día domingo al culto. Como decíamos hace un rato, son poquitos. Seguimos el siguiente domingo, al segundo día, ¿verdad? Pues como que aumentó 1 o 2 más, pero siguen siendo poquitos. El tercer domingo, pues ahora son otros 3 menos ahora. Me desilusiono. Híjole, pero es que ahora pues el pastor va a cantar las alabanzas y pues como que mejor que predique, porque para cantar como que no le ayuda mucho la voz, ¿no? ¿De qué me desilusiono? Comienzan tarde. Ponemos nuestra mirada ¿en qué? En las cosas, y no venimos a qué? A adorar a Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, que como iglesia estamos enfermos. ¿Cuál será nuestra enfermedad, hermanos, como iglesia? Al poner nuestra mirada, nuestras expectativas en lo que deseamos nosotros. ¿Cuál será esa enfermedad, hermanos? Esto pasa incluso cuando perdemos un ser amado. Nos quejamos, murmuramos y cuestionamos ¿a quién? A Dios. Y pasó y lo aprendimos, hermanos, incluso en la misma pandemia. ¿A quién llamó Dios? Incluso a hombres más bíblicos y más de Dios. ¿Y qué decimos con Dios? ¿Cómo oramos a Dios? Pero Señor, si él era un hombre o una mujer entregado o entregada, ¿por qué permitiste esto? Nos quejamos y murmuramos contra Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, hermanos. ¿Qué es lo que dice? Deuteronomio 8, 3. Este es un mandato que pone nuestro Dios. Deuteronomio 8, versículo 3. Y alguien más con Mateo capítulo 4, versículo 4. Por favor, hermanos. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El pueblo de Dios, cuando fue libertado, el pueblo de Israel, ¿sí? También pasó no solamente sed, sino también hambre, ¿sí? Y el Señor le sustentó con un maná. ¿Sabe de qué tamaño era el maná? Ya lo vimos a ver, mi hermano. Una hojuela de maíz. ¿Una hojuela de qué? Más o menos así. Y el pueblo, ya cuando el pueblo tenía esa hambre, el Señor les dio instrucciones que les iba a dar ese maná, ¿sí? ¿Cuánto tenía que durar ese maná? ¿Para cuánto tenían que agarrar los hijos de Israel? ¿Para cuántos? Para un día. ¿Y qué hicieron? Bueno, agarraron no lo guardaron solamente, sino que agarraron ellos no solamente para un día, ya han de haber agarrado por si me falta mañana y pasado. La falta de credibilidad en quién, en el sustentador. Porque el Señor les dijo, solamente tomen lo que es para ustedes y sus familias, lo que corresponde a qué, a un día. Pero ellos tuvieron temor de no ser sustentados. ¿Dudaron de quién? Del Señor.
basaron otra vez sus pensamientos en lo que ellos pensaban. Y cuando llega este maná, ¿saben lo que dijo el pueblo? Después, estamos cansados, estamos hartos de este pan tan liviano. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. Mateo 4:4, Jesucristo mismo enseña sobre esto, hermanos. ¿Qué esperaba el pueblo cuando te pasaba hambre? ¿Esperaba ese tipo de maná? ¿O qué esperaba el pueblo? ¿Qué se imagina que esperaba el pueblo? Un banquete quizás, o las tortas, sin levadura quizás, pero más, algo más sólido, digamos así, ¿no? ¿Qué dice Jesucristo? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan viviera el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, ¿dice qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de qué? De la boca de Dios. La palabra de la boca de Dios es que Él es el sustentador. Él es el que, el sanador, lo leímos en versículo 26, vamos para allá ahorita. Pero el hombre, hermanos, estamos quizás tan enfermos en nosotros mismos que no alcanzamos nosotros a ver que la sanidad está ya en nosotros, pero no lo podemos comprender porque estamos centrados en lo que nosotros pensamos y esperamos y en lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Mire, este árbol que le muestra Dios a Moisés era una señal de sanidad y de dulzura. Vayamos ahora por favor a Génesis 2, versículo 9, después Jueces 9:11, Jeremías 8:22, por favor. Génesis 2, 9. Voy casi terminando, hermano. ¿Qué dice Génesis 2, 9? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Cómo era este árbol? Primero, el que se menciona. Delicioso. A la vista de... Ajá. ¿Y qué más? Después el otro. ¿El árbol de qué? ¿Y el árbol de qué? De la vida. ¿Sí? Jueces 9:11. Por favor, hermanos. Jueces 9:11 y Jeremías 8:22. Y si alguien tiene Ezequiel 47, 7-8, también por favor. Jueces 9:11, ¿alguien lo tiene, hermanos? ¿Ezequiel qué? 47. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi bueno fruto para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Cómo era la higuera, hermanos? Dulce. Ok. Jeremías 8:22. Jeremías 8:22. Adelante, ¿quién lo tiene, hermanos? En Galaad no hay allí médico porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. ¿Sí es Jeremías 8:22? Otra vez, por favor. No hay bálsamo en Galaad, no hay ahí médico porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Ok. Y después, Ezequiel 47, 7, 8, ¿qué dice? 47, 7, 8. Ajá. Y volviendo yo, vi que la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar. Y en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y todo lo que viviere ahí, lo que nadar en esa mar, dice que recibirán ¿qué? Sanidad. Hermanos, Dios todo lo pone en su creación, es un Dios proveedor.
Esa es la providencia de Dios. Pero muchas veces cuando nos encontramos, hermanos, batallando en nuestras luchas, nos fijamos más en el problema. Dios tiene el poder, hermanos, y la misericordia para sanar, física y espiritualmente. Solamente Él puede sanar en la paz de su salvación, hermanos. Solamente Él puede hacerlo. Incluso ante la oración de aflicción, de tristeza, de la angustia, Dios le va a responder. ¿Sí, hermanos? Pero tenemos que reconocer que estamos enfermos de nosotros mismos, hermanos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, como pensamos, lo que esperamos, conforme a lo que esperamos. La sanidad del daño infligido por el pecado, hermanos, y la muerte, solamente viene por alguien, por medio del ungido, el unigénito Hijo de Dios. Nada más, hermanos. Y solamente este Señor, habiendo sido herido, y por esas llagas, nosotros fuimos como, hermanos, sanados. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, ahora para una salud espiritual? Ya no pensar, hermanos, como lo que esperamos, como lo que deseamos nada más, sino centrar nuestras oraciones, nuestras esperanzas, ¿en quién, hermanos? En Dios. Pero ahora fíjese bien y termino con esto. Éxodo 15. Nos quedamos en el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Porque las aguas son amargas. Y Moisés clamó a Jehová. ¿Qué hizo Moisés? ¿Clamar a qué? A Jehová. ¿Sí? Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y las aguas qué pasó? Se endulzaron. ¿Y qué más dice ahí? Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y versículo 26 dijo: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amén, hermanos. ¿Qué se refiere esto? En el día viernes, sábado, estuvimos en oración, y nuestra hermana Isabel decía algo muy importante, hermanos: la diferencia que tenemos que entender entre el orar y clamar. Fíjese bien lo que dice el versículo 25. ¿Qué hizo Moisés? ¿Oró o clamó? Clamó. ¿A quién? A Jehová. ¿Qué es clamar, hermana Isabel? ¿Qué es clamar? Pues es con todo el corazón pedirle a Dios por nuestras necesidades desde el fondo de nuestro corazón. Es así como Ana derramó ¿qué? Su corazón ante el Señor. A tal grado, hermanos, de que ni siquiera palabras escuchaba, solamente se movían sus labios. ¿Cuántas veces hemos orado así? ¿En casa? ¿En el culto? ¿O solamente porque se menciona una oración de confesión, una oración de ofrecimiento y una oración de intercesión? Antes de que se levantara mi hermana más de dije: bueno, no hay nadie que agradezca, pues continuemos. Si no hay nadie quien agradezca al Señor, pues continúo. Qué bueno que mi hermana ya Dios le dio palabra, y gracias a Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que clamar a Dios con todo ¿qué? Nuestro corazón. Por eso es que a veces decimos: ¿por qué Dios no me responde? Porque no está clamando, hermano. Y no lo está haciendo ¿con qué? Con el corazón. Fíjese bien. Y Moisés clamó a Jehová. ¿Y qué pasó después? Después de que clamó Moisés a Jehová, ¿qué pasó? No. Después de que clamó Moisés a Dios, ¿qué pasó? Jehová le mostró un árbol, el instrumento, el medio, para que esa enfermedad o esa amargura fuera convertida ¿en qué? En dulzura. ¿Sí, hermanos? La respuesta, hermanos, ya la tenemos. Ya Dios la ha dado. Pero tenemos que reconocer que estamos enfermos, y quizás también, hermanos, tengamos una enfermedad de ceguera espiritual en nosotros mismos, que no nos deja ver que la respuesta está ahí, que Dios ya nos está mostrando ese medio para que desde la amargura, la aflicción, la tristeza, nos demos cuenta que está siendo convertida, o será convertida ¿en qué? En dulzura. Ahora, hermanos, ¿cuál es eso?
¿Qué es lo que le muestra? Después de que las aguas se endulzan, ¿qué es lo que le muestra a Dios? ¿Qué dice? Allí les dio ¿qué? Estatutos, ordenanzas, y allí ¿qué? Los probó. No estaremos exentos, hermanos, de que sigamos pasando circunstancias difíciles. Pero el Señor dice, para poder encontrar la sanidad espiritual, hermanos, aquí viene, dice, número 1, si oyeres ¿cómo? Atentamente ¿qué? La voz de Jehová tu Dios. ¿Nada más basta con escucharla? ¿O qué sigue? Primera vez es escuchar la voz de Dios. Después, hacerlo recto delante de los ojos. Después, ¿qué? Dar oído a los mandamientos, guardarlos, sus estatutos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? 4 cosas. Primeramente, ser sensibles a la voz de ¿quién? De Dios, para poder recibir sanidad espiritual. Número 1. Número 2, ¿qué dice? Hacerlo recto ante los ojos del Señor. ¿Qué es hacerlo recto, hermanos? Lo agradable a Dios. Vivir una vida que agrade a Dios. ¿Cómo es vivir una vida que agrade a Dios? ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Según Romanos. ¿Sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, hacerlo recto, hacerlo agradable a Dios es vivir una vida de fe. ¿Centrada en quién? En Jesucristo. ¿Sí? Y número 3, ser sensibles a los mandatos y a los estatutos de Dios. Bueno, a los mandatos de Dios. Y número 4, hermanos, guardar sus mandamientos y estatutos. Entonces, hermanos, ninguna enfermedad, dice, enviará el Señor de las que envió a los egipcios. ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Se acuerda usted o no se acuerda? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué más? Las plagas. ¿Las qué, hermano? Las plagas. Todo lo que envió a los egipcios no tocará a la descendencia si hacemos ¿qué? Lo que nos corresponde hacer. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué dice eso? Hay una promesa. Dice, porque yo soy ¿quién? Jehová tu sanador. Ese es el Jehová Rafa, hermanos. Rafa es la palabra sanador. ¿Sí? No tenemos por qué preocuparnos de más, hermanos, porque ya la respuesta la tenemos. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sensibles a la voz de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Vivir una vida que agrade al Señor. ¿Sí? Ser sensibles a los mandatos de Dios y guardarlos y ponerlos por obra. ¿Sí, hermanos? Así que la ocasión, lo que yo quería compartirles y termino con esto. Cuando leímos Ezequías, hermanos, en el libro segundo de Reyes, capítulo 20, de 1 al 4, leímos algo importante en estos pasajes. Y con esto termino ya, hermanos, para poder dejarles esto en claro. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Solamente lo voy a leer yo, síganme ahí con su vista, por favor. Yo le dije en su momento en la oración, usted piense, por favor piense, si el Señor mismo, en esta hora, usted regresa a casa, escuché palabra, vengo ilusionado, vengo fortalecido, bendecido por la palabra, espero que así sea, y llega con su familia a comer, y de repente llega alguien, enviado por Dios, si así fuera el caso, y le dice, ordene su casa, porque va a morir, y no va a vivir. Palabra de Dios. ¿Está seguro dónde estaría usted? ¿Qué es lo que haría usted? Ezequías estaba acostado, estaba postrado en cama, y aún así postrado en cama, según el versículo 2 dice, que él se volvió su rostro a la pared, ¿y qué hizo? Oró a Dios. Quizá no se pudo levantar, solamente se volteó hacia la pared y oró al Señor. Y le dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y quizás usted puede decir, pues sí, pastor, yo he tratado de estar de una manera más fortalecida en comunión con mi Señor. He sido de corazón íntegro o íntegra. He hecho lo recto delante del Señor. Y el Señor le puede decir también o hacer ver, si así usted clama al Señor con todo su corazón,
antes de que usted termine de orar, dice la palabra del Señor, que antes de que saliese Isaías, que era quien le había dado esa noticia a Ezequías, vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo, regrésate y dile a Ezequías, al príncipe de mi pueblo, dile así, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, ese Jehová, el Dios de David, tu padre, le dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día, dice, subirás ¿a dónde? A la casa de ¿quién? De Dios. Ya se fijó el versículo 6, ¿qué es lo que dice, hermanos? Viene la bendición, viene la respuesta del Señor mismo, escuchando la oración. Le añadió años de vida, hermanos. Pero le dejó una instrucción. Al tercer día, ¿qué? ¿Vas a subir a qué? A la casa de Dios. Quizás el Señor no le esté diciendo eso, pero el Señor está diciendo que para que usted sane espiritualmente, lejos de decir, bueno, ya me desanimo, ya me alejo de la casa del Señor, no. Es cuando más tiene que asistir a la casa de Dios y adorar al Señor, porque así recibirá ¿qué? La sanidad espiritual para su vida y su corazón. Y qué mejor que hacerlo como iglesia, hermanos, juntos en unidad. Amén, hermanos. Pidamos a Dios esa sanidad y lo que veamos, lo que miramos, hermanos, lo que miremos, nuestros ojos humanos, no hagamos caso. Andemos por fe y no por vista. Sí, hermanos, por favor, el Señor dará su crecimiento a esta misión y sanidad a esta misión. Pongámonos de pie para orar al Señor, por favor, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que usted mirar? Le voy a decir. Hace rato veíamos algo importante. Póngase de pie, por favor, para compartirle y orar al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que contemplar? Al Señor. En el estudio yo les decía, hermanos, que el Señor Jesucristo tomó ¿qué? Nuestro lugar. En condición de pecado, Él tomó nuestro lugar. Él fue sin pecado. ¿Quién merecía la cruz? ¿Quién merecía la muerte? ¿O quién merece la muerte, más bien? Nosotros. ¿Quién merece la separación del Señor, de Dios? Nosotros merecemos eso. Pero el Señor en su gracia, por su infinito amor, misericordia y por su fidelidad, nos da la vida eterna. Es un amor. Hace rato decía con mi hermana Isabel, ¿no? La muestra de amor, los besos, los abrazos de los hijos. Pero el Señor mismo, hermanos, nos ha amado con un amor eterno, incomparable. Eso es lo que tenemos que mirar. Que no somos nadie, pero que aún así el Señor nos sigue amando. Él es fiel, hermanos. Y lo menos que tenemos que hacer es entregar nuestra vida en totalidad a Él. Nada más. ¿Sí, hermanos? Oremos al Señor, por favor. Si usted ha reconocido lo que hemos compartido, comience a hablar con su Señor. Medite unos segundos, solamente son unos segundos, en cuánto es el amor que Dios le da a usted como hijo. Examínese y medite cuánto de ese amor usted merece. Reconozca su enfermedad espiritual. Reconozca la enfermedad espiritual de la misión, de la misma iglesia, de su misma familia. Pero es momento de volver a Dios. Es momento de volver nuestro rostro hacia Dios. Es momento de que vivamos una vida que le agrade, una vida de fe centrada en Jesucristo y que andemos con íntegro corazón, haciendo todas las cosas que a Él le agradan. No solamente en esta casa de oración, sino todos los días. Entonces el Señor, antes de que usted termine de orar, va a venir palabra de Dios a usted y le va a decir: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre,
Yo he escuchado tu oración, he visto tu lloro y tus lágrimas. Yo te sano. No dejes de congregarte. Sube a la casa de Dios. Y añadiré a tus días bendiciones y te libraré a ti, a tu familia, y te ampararé, y lo haré por amor a mí mismo y por amor a David. Padre soberano y Dios eterno, hemos escuchado tu palabra. Te damos gracias porque tú nos recuerdas, Señor, lo que tenemos que hacer, Padre Santo, para sanar, no solamente física, sino espiritualmente, Señor, tanto como personas, como creyentes, como hijos tuyos, como iglesia, como familia de la fe, Señor. Te rogamos que hagas de nosotros corazones dispuestos de volver nuestro rostro a ti, Señor. Corazones dispuestos para, Señor, andar delante de ti con agrado y con íntegro corazón, Señor, haciendo las cosas que te agradan, Padre soberano. Ayúdanos, Padre Santo, a guardar tus estatutos. Ayúdanos, Señor, también, Padre soberano, a caminar en integridad. Y sobre todo, Padre, a que lo que hemos aprendido hoy, Señor, sea también transmitido a nuestros hijos, de generación en generación, Señor. Y que sea a través de una vida de testimonio, que te honre, Señor, y glorifique tu santo nombre. Por favor, ayúdanos, Señor, a aplicar esta palabra, Señor, en este día y de generación en generación. Que miremos cuánto amor, Señor, nos has dado como Padre Celestial. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.